Buenas tardes. Vamos a pasar al último tema de nuestra unidad 1, que sería el tema de aplicaciones, en donde les voy a poner una serie de problemas. Van a ser dos videos. Estrictamente hablando, este video, que son dos problemas, son problemas para hidráulica básica de ingeniería civil. Y otro video que voy a subir más adelante serían los problemas de aplicación para mecánica de fluidos de ingeniería electromecánica. Ambas materias prácticamente tratan los mismos temas. Entonces, les van a servir tanto a ustedes como ingenieros civiles como a los ingenieros electromecánicos, les van a servir a ambos problemas. La única observación para el caso de la primera unidad es que en el caso de los ingenieros civiles no tratan en su programa con gases. Entonces por ahí hay un problema de un tanque de oxígeno que ese podríamos decir que es exclusivo para ingeniería electromecánica, que no estaría de más que lo analicen y que lo vean y que ahí lo van a tener en su plataforma, pero que estrictamente hablando para su evaluación, ustedes los de hidráulica básica solamente van a tomar en cuenta los problemas que involucran a líquidos. Bueno, vamos a empezar con este muy sencillo. Dice, 6 metros cúbicos de un aceite pesan 5.080 kilogramos. Entonces tenemos que calcular, inciso A, su peso específico, inciso B, su densidad, e inciso C, su densidad relativa. En los tres sistemas de unidades que ya vimos, el sistema internacional, el sistema técnico y el sistema inglés. Bueno, la solución, pues buscamos en nuestros apuntes, sabemos que el peso específico, gamma, se define como peso sobre volumen, ¿sí? Si aquí nos están diciendo que 6 metros cúbicos, obviamente 6 metros cúbicos, pues es un volumen, ¿no? Pesan 5.080 kilos, el peso ya sabemos que es una fuerza. Si nos dice que pesa tantos kilos, quiere decir que están usando un sistema en donde la fuerza se mide en kilos. ¿Qué sistema es ese? El sistema técnico, ¿no? ¿Cómo calculamos el peso específico? Pues simplemente sustituimos los datos, ¿no? El peso específico es peso sobre volumen. ¿Cuál es el peso? 5.080 kilogramos, aquí está, y el volumen 6 metros cúbicos. Hacemos la cuenta, entonces el peso específico sería 846.67 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? La densidad, nos pasamos al inciso B. ¿Cómo se calcula? Pues vemos nuestra fórmula, la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Nosotros tenemos el peso, ¿no? Entonces tenemos el peso, tenemos que calcular esta ecuación que es nuestra primera o la segunda ecuación de su curso. De aquí tenemos que calcular la masa, se despeja, simplemente G pasa dividiendo. Entonces la masa es peso sobre gravedad. ¿Cuánto es el peso? Ya lo teníamos aquí, 5.080 kilogramos entre la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, resulta al hacer la cuenta que la masa es 517.84 kilogramos segundo cuadrado sobre metro. El segundo cuadrado pasa acá multiplicando. Esta unidad en su cuadrito, ¿sí? Los de mecánica de fluidos ahí la tienen, los de hidráulica básica también, y aparte los de hidráulica básica ya la vieron cuando vieron fundamentos de mecánica del medio continuo. Esta unidad, ¿cómo se llama? Unidad técnica de masa. Por ahí lo tienen en su cuadrito. Entonces ya estamos en condiciones de sustituir en la ecuación 1, que es la de densidad. Ya tenemos la masa, 517.84 unidades técnicas de masa, entre el volumen, que sigue siendo el mismo, 6 metros cúbicos. Y haciendo la cuenta me quedan 86.3 unidades técnicas de masa por metro cúbico. Esa será la densidad. Y finalmente el inciso C, la densidad relativa. Pues sabemos que la densidad relativa es la densidad del fluido, en este caso es aceite, entre la densidad del agua. Entonces simplemente hacemos la división. La densidad del aceite la acabamos de obtener en el inciso anterior, 86.3 UTM por metro cúbico. Y en su tablita, o en el, no en la tablita, sino cuando vimos densidad, ahí en el video que les mandé,
ahí hay un apartado donde se ve la densidad del agua, tanto en el sistema técnico como en el internacional, como en el inglés. Entonces ustedes ven que la densidad del agua en el sistema técnico son 102 UTM por metro cúbico. Obviamente, el único requisito para hacer el cálculo de la densidad relativa con esta fórmula, pues es que se expresen las mismas unidades, la densidad del aceite y la densidad del agua. Si la densidad del aceite la tenemos en unidades técnicas de masa por metro cúbico, pues la del agua también la tenemos que expresar en UTM por metro cúbico. Se hace la división y me queda 0.846. ¿Qué unidades tiene? Pues obviamente la densidad relativa es un parámetro adimensional, no tiene unidades, se va esta unidad de arriba con esta unidad de abajo. Bueno, aquí hicimos este problema en las unidades en el sistema técnico, porque usamos el sistema técnico. ¿Por qué usamos el sistema técnico? ¿Por qué lo usé aquí yo? Pues porque los datos me los dan en el sistema técnico. Entonces, para hacerlo en el sistema internacional, que van a hacer lo mismo, nada más con el sistema internacional, es decir, en el sistema internacional el peso, ¿en qué lo darán? En newtons, ¿no? Y en el sistema inglés, pues también, el peso, ¿en qué se dará? En libras, por ahí lo tienen ya. Entonces, ustedes van a completar este problema de tarea. Lo van a hacer en su casa, tienen que hacer lo mismo, nada más convertir los kilogramos a newtons en el caso del sistema internacional y los kilogramos a libras en el caso del sistema inglés y hacer los cálculos correspondientes. Prácticamente para el inciso A y para el inciso B, porque la densidad relativa, ¿sí?, al ser una cantidad adimensional, ¿sí?, esta obviamente es la misma en los tres sistemas. O sea, esta respuesta del inciso C es válida para el sistema internacional, para el sistema técnico y para el sistema inglés. Entonces ustedes van a hacer solamente el inciso A y el inciso B, ¿sí?, en los sistemas internacional e inglés. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema dice así, siempre los problemas pues hay que leerlos con calma, dice. Para entenderlos, un tanque cilíndrico, o el tanque cilíndrico mostrado, es un tanque cilíndrico como los tanques de almacenamiento de agua o de petróleo que hay en las instalaciones petroleras. Contiene petróleo, se supone que es petróleo crudo, hasta el nivel indicado. ¿Qué nivel es el indicado? Aquí en la figura se indica a los 6 metros. Arranca de 0 hasta 6. La densidad relativa del petróleo es de 0.86. Muy bien. La pregunta o las preguntas serían, ¿cuál es el peso total del petróleo? Y ¿cuál es la presión que este petróleo ejerce en el fondo del tanque? Bueno, pues ¿qué datos tenemos? Que el material es petróleo y su densidad relativa 0.86. ¿Qué otros datos tenemos? Las dimensiones del tanque. El tanque tiene un diámetro de su base de 16 metros y está lleno hasta una altura de 6 metros con petróleo, ¿sí? Bueno, partimos, por ejemplo, ¿qué dato tenemos del petróleo? Su densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Nos vamos a nuestros apuntes, ¿no? La densidad relativa de una sustancia es la densidad de la sustancia entre la del agua. ¿Cuál es la sustancia en este caso? Petróleo. Entonces, lo primero que calculamos es la densidad del petróleo, ¿sí?, con la fórmula de densidad relativa. Se despeja la densidad del petróleo, simplemente la densidad relativa pasa esta densidad del agua multiplicando. Entonces, la densidad del petróleo será su densidad relativa por la densidad del agua. Nos vamos hacia donde nos indica esta flecha. Entonces, sustituyendo datos, la densidad del petróleo será la densidad relativa del petróleo por la densidad del agua. 0.86 por 1000 son 860. ¿Qué unidades? Kilogramos por metro cúbico. Ya tenemos la densidad, ¿sí? La densidad, ¿a qué es igual? Vemos en nuestros apuntes, la densidad es masa sobre volumen. Entonces necesitamos conocer la masa del petróleo para, en función de la masa, conocer el peso, ¿no? Despejamos de la ecuación de densidad nuestra masa, simplemente el volumen pasa al otro lado dividiendo. Entonces masa quedará igual al producto de densidad por volumen. A esta ecuación le llamo 1. La dejo aquí pendiente para calcular el volumen del petróleo.
El volumen del petróleo, ¿qué volumen será? Pues será el volumen que llena este tanque cilíndrico. Entonces será equivalente al volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Como de cualquier prisma. Un cilindro es un prisma circular. Pues el volumen es el área de la base, que la base es circular en este caso, por la altura, que la altura sería el nivel del petróleo. Aquí está, ¿sí? Entonces simplemente calculamos el área de la base como el área de un círculo, sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, o sea, por 16 metros al cuadrado. Por la altura, que son 6 metros, hacemos la operación y nos da 1206.4 metros cúbicos. Esa es la cantidad en volumen de petróleo que hay, ¿sí? Ahora que ya tenemos el volumen y ya habíamos tenido la densidad desde acá, pues sustituimos en esta ecuación 1, ¿no? Masa sería igual a densidad, que aquí está, 860 kilogramos por metro cúbico, por volumen, que aquí está, 1206.4 metros cúbicos. Antes de hacer la cuenta, nos aseguramos de las unidades, el metro cúbico arriba y abajo se eliminan, nos queda 1. Hacemos la operación y nos da 1.037.504 kilogramos de petróleo. Estos kilogramos es la masa, pero a nosotros nos preguntan el peso. Entonces simplemente pues tenemos nuestra primera ecuación o la segunda ecuación del curso, que dice que peso es igual a masa por gravedad. La masa la acabamos de obtener, 1.037.504 kilogramos. La multiplicamos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y me queda que el peso sería 10.177.914.2 kilogramos metros sobre segundo. Aquí me faltó segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Esta unidad cómo se llama? Newton. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir también que el peso sería, ¿sí?, 10.177.914.2 newtons. Ustedes pueden checar en su tablita, la tablita que aparece en el video anterior, donde se trata el tema del 1.2 al 1.7, que 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado es un newton, que es la unidad básica de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Nos falta la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es la presión en el fondo del tanque? Bueno, también ahí en su tema 1.7 tienen la definición de presión. ¿Qué es la presión? Pues simplemente la presión es fuerza sobre área. La fuerza que ejerce el petróleo en el fondo del tanque, pues esa fuerza es su peso, ¿no? Es el peso propio del petróleo, ¿no? Entonces, la fórmula de presión es fuerza sobre área. ¿La fuerza cuál será? El peso propio del petróleo, que son los 10.177.914.2 newtons, ¿sí? Y el área, pues es el área del fondo del tanque, que ya vimos que era circular, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. El diámetro son 16 metros cuadrados. Se hacen la cuenta con cuidado, no se les vaya a olvidar el elevar al cuadrado, que luego es un error muy común al calcular áreas de círculos. Se nos olvida elevar el diámetro al cuadrado. O sea, lo anotamos, pero luego a la hora de hacer la cuenta se nos olvida. Entonces les recomiendo que pongan atención ahí. Y ya haciendo la cuenta me sale 50.620.2 newtons por metro cuadrado. También ahí en sus apuntes tienen, en donde ven presión, que esta unidad, ¿cómo se llama? Pascal. Un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces podemos decir que son 50.620.8 pascales. Muy bien, estos problemas que serían los que les estoy anexando en hidráulica básica, complementados con los que voy a anexar de mecánica de fluidos, que les recuerdo que el de mecánica de fluidos nomás no le hagan caso al problema de un tanque de oxígeno, a todos los demás sí. Con esos problemas completamos prácticamente lo que es la unidad 1 de su curso. En el próximo video ya empezaremos con los temas de la unidad 2. Voy a estar mandándoles, como mecánica de fluidos e hidráulica son muy similares, de hecho son prácticamente similares, entonces les voy a estar mandando los videos que haga para mecánica de fluidos
a ambas clases, tanto a mecánica de fluidos como a hidráulica. Y los videos que haga exclusivos para hidráulica también se los voy a mandar a mecánica, o sea, va a ser lo mismo. Ya nomás voy a ir aclarando de acuerdo al temario de cada quien qué deba tomar cada quien en especial. Ahorita les digo nada más, cuando suba los problemas de mecánica de fluidos, ignoren el problema del gas, que en este caso era del oxígeno. Claro, les digo que lo ignoren porque no va a ser parte de su evaluación, pero pues si quieren, véanlo, pónganle atención y entiéndanlo, y entonces van a salir mucho más completos en su enseñanza, ¿no? Aprovechando esta circunstancia de la enseñanza a distancia, bueno, pues hay que aprovechar las ventajas de la misma. Bueno, muchas gracias y estén pendientes del próximo video.